Amén, mis amados hermanos. Les invito a que vayan conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30 al 36. Es ahí donde vamos a leer el pasaje de nuestro estudio en esta noche. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30 al 36. En cuanto lo tengan, digan un amén. Amén. Leemos la palabra de Dios. Dice así: No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. A mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio, el que da de mí, es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él les dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El que era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que del Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, y que del Padre me ha enviado. Palabra de Dios, tome en su lugar, mis queridos hermanos. Hoy en tiempo, mis amados hermanos, hay muchas dudas que surgen acerca de Jesucristo. Muchos conocen la palabra Jesucristo, mas sin embargo no conocen quién es Cristo, quién es Él. Y también muchas iglesias hoy en tiempo que ya no se dedican a predicar acerca de Cristo. Siempre se dedican a predicar estos puros temas como éticas, doctrinales, finanzas, solo a eso, pero se han olvidado y no se preocupan más en predicar acerca de Cristo. El Evangelio de Juan registra 4 evidencias que afirman quién es Jesús. Hoy vamos a estudiar sobre 2 evidencias nada más, porque el tiempo no es suficiente para nosotros, pero vamos a estudiar sobre 2 puntos nada más de las 4 evidencias. El número 1 que vamos a estudiar, el testimonio del precursor. Y el número 2, las obras completadas. En los primeros 3 versículos del 30 al 32, que donde empezamos a dar la lectura, dice el versículo 30, estos versículos Jesús presenta las credenciales que le testigua como evidencia o enviado de Dios. El versículo 30 dice así: No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es un asunto muy trágico en las Escrituras. Es el amor no correspondido de Dios hacia el pueblo de Israel caprichoso. Dios los escogió en su gracia, pero ellos no lo obedecieron a Dios. Según vemos en Deuteronomio 7 y 8, dice así: No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido a Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, según la Biblia, Israel, los judíos, aunque se creen muy religiosos en cuanto se enfrentaron con Jesús, porque ellos se creen ser los santos escogidos de Dios, pero según Moisés dice que era un pueblo insignificante. Pueblo insignificante significa que era un pueblo sin importancia,
pero el pueblo de Israel es pueblo escogido por gracia de Dios y el producto de un pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y los sacó en Egipto a pesar de las repetidas ingratitud y infidelidad de ellos. Dios los cuidó en el desierto y los llevó a la tierra prometida. Pero Jesús está enfrentando con los élites religiosos judíos, ellos querían saber quién es Él, porque ellos anteriormente han escuchado acerca de Él, pero más sin embargo ellos no saben quién es Jesús. Al principio de las palabras que vimos, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Parece que Jesús no tenía el poder de hacer nada por sí mismo, pero no es lo que se entiende en este pasaje. El pensamiento es que está tan unido a Dios Padre que no podía actuar por sí mismo. Jesús está unido con Dios. Él no puede actuar por sí mismo. Jesús actuaba en perfecta obediencia a su Padre y siempre en la más plena comunión y armonía con Él. En este versículo ha sido constantemente elaborado por los falsos maestros o predicadores para apoyar sus presentaciones de que Jesús no es Dios. Ellos dicen que porque Jesús no puede hacer nada por sí mismo, porque Jesús es un simple hombre y no es Dios, dicen ellos en sus enseñanzas. Pero el texto no es lo que está enseñando, más bien lo está enseñando la obediencia de Jesús al Padre. Por eso Él dice, no puedo hacer nada por mí mismo, sino todo lo que hace Jesús según la voluntad del Padre. Nosotros, cada uno de nosotros, como buen cristiano, debemos seguir el ejemplo de Cristo. No podemos actuar la forma que nosotros queremos hacer las cosas de Dios, sino conforme la voluntad de Dios. Muchas de las veces hacemos al revés. Somos nosotros los que pueden hacer, mas sin embargo no esperamos la voluntad de Dios y al final salen las cosas mal. Hay un entendimiento muy importante aquí en este pasaje. Jesús dijo, según oigo, así juzgo. El Señor Jesús, al escuchar a su Padre las instrucciones que reciba a diario al Padre, así pensaba, enseñaba y actúa conforme la instrucción del Padre. Debido al que el Salvador no tenía motivo egoísta, Él no tenía ningún espíritu egoísta. Podía hacer las cosas justas a su manera, pero su única ambición era agradar a su Padre y hacer su voluntad. Eso es lo que quería Jesús. No porque Jesús no quería hacer las cosas o no puede hacer las cosas. Él tiene poder hacerlo, pero por la razón de que Él no puede hacer es que Él está unido con Dios. El versículo restante en este capítulo, el Señor Jesucristo describe los varios testimonios de su deidad. Primero, Jesús hizo una declaración general tocante el tema del testimonio. En el versículo 31 dijo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Esto significa en absoluto, no quiere decir que Jesús no puede hacer nada o no puede decir algo verdad. Él todo lo que dijo, lo que enseñó es verdad. Más bien Él estaba con los judíos comunicando el caso general de que el testimonio de una sola persona no es considerado como evidencia suficiente a un tribunal. Entonces, si Jesucristo testifica en sí mismo, ellos no lo van a creer y aún a ellos no lo han creído también, pero Él necesita más
testigo para evidenciar quién es Él. El plan soberano y eterno de Dios tiene que ser evidenciado con 4 testigos para que sea creíble y aceptable. Según el versículo 32, vemos también otro detalle ahí. Dice él en el 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio el que da es verdadero. Hay una cuestión aquí, mis queridos hermanos. Si este versículo hace referencia al Juan el Bautista, a Dios Padre o al Espíritu Santo. Algunos creen que la palabra otro es el que da testimonio acerca de mí, describe a Juan el Bautista. Y que este versículo está vinculado con los 3. Y otros piensan que el Señor estaba aquí refiriéndose el testimonio que da el Espíritu Santo acerca de él. Pero no es lo que está diciendo aquí. Él está refiriendo al Padre el que da testimonio a él. Más adelante vamos a ver en el punto número 3. Pero hoy vamos a ver los 2 puntos nada más, mis queridos hermanos. La evidencia número 1, el testimonio del precursor. Precursor significa que una persona es antes del otro y anuncia la llegada del otro. Entonces, hermanos, en el versículo 33 dice así: vosotros enviasteis mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. Jesús les recuerda a los judíos incrédulos que habían mandado mensajero a Juan el Bautista donde él estaba bautizando. Como hemos venido estudiando el Evangelio, ya sabemos dónde estaba bautizando Juan. Y ellos, el propósito de llegar a ellos es oír lo que Juan tenía que decir acerca de el Señor Jesucristo. En lugar de señalar a los hombres a sí mismo, Juan dio testimonio de aquel que es verdad. El propósito del ministerio de Juan el Bautista era preparar a la nación para el Mesías, según Juan 1:23, enderezad el camino del Señor. Ese es preparar el camino. Juan identificó la llegada de Jesús. ¿Cómo lo identificó? Con el bautismo. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Si nos damos cuenta que Juan el Bautista lo bautizó a Jesucristo. Por esa razón Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué está diciendo Juan? Es que el que va a llegar es eterno, es Dios, es antes de toda la fundación. El testimonio de Juan respalda las afirmaciones de Jesús sobre ser el Mesías. Juan es considerado un profeta de Dios por el pueblo de Israel, según Mateo 21:26. Jesús no dependía del testimonio humano, en el versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Ahora la pregunta aquí: ¿por qué Jesús no dependía del testimonio humano? Porque si él dependía al testimonio humano, entonces su deidad es muy débil. Y para que también los judíos creyeran en él, para que sean salvos, el Señor Jesús recordó a sus oyentes que su afirmación de ser igual a Dios no se basaba simplemente en el testimonio de seres humanos. Él mismo testifica su deidad. Así que, hermanos, Jesús lo introdujo el testimonio de Juan porque era el enviado por Dios.
Él había testificado que el Señor Jesús era verdadera el Mesías y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era la confusión de los judíos. Cuando Juan dijo, viene el Mesías, ellos están esperando el Mesías. Mesías significa Salvador o Rey. Entonces ellos están esperando un rey político, que ese rey viene a rescatar a ellos en manos de los enemigos. Pero al escuchar el otro palabra, el Cordero de Dios, ellos ahí entraron en una duda. Entonces ellos sabían que el Cordero de Dios en el Antiguo Testamento, el Cordero es un animal indefenso. Cada poco lo matan para cubrir los pecados. Entonces ellos, ¿para qué queremos un cordero? Nosotros queremos un salvador, un rey. Por eso estamos esperando el Mesías. Entonces ellos siempre están cuestionando. Evidencia número 2. Las obras completadas en el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que del Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Eso es la razón por qué es mayor el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Juan no era la más grande prueba de la deidad de Cristo. Los milagros que el Padre le había dado a Jesús son los que Él los hizo, y son las mismas obras, da testimonio de Él, que Él es Dios. Por eso su testimonio es más mayor que Juan. Aunque Jesús dijo que Juan era el más grande que había vivido, Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta como Juan el Bautista. Juan el Bautista es el mayor, es el más grande profeta de todos los profetas. ¿Y cuáles son las obras que hizo Jesús? Dio vista al ciego, hizo caminar al paralítico, resucitó a Lázaro, y la obra más grande que hizo Jesús es la obra en la cruz, que dio su vida por cada uno de nosotros. Fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Entonces, por eso, Él tiene un gran testimonio al mundo entero para glorificar al Padre sobre la tierra. Juan 17:4, Él dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Grandes obras hizo el Señor. Entonces esas obras son los que identifican que Jesús es Dios. Vamos a entrar en nuestra conclusión, mis queridos hermanos. Amados hermanos, hemos estudiado sobre 2 puntos de los 4 evidencias sobre quién es Jesús. Ahora ya sabemos quién es Jesús según el testimonio del precursor, que todo lo que Juan Bautista testificó acerca del Mesías es verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús es el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Si lo creemos eso, entonces Jesús es nuestro Salvador y Él es el que nos perdonó y borró todos nuestros pecados. Borrado es eliminado. No es igual que en el tiempo antiguo, que nomás es cubierto por unos tiempos y vuelve a estar. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita todo el pecado. Número 2 que hemos estudiado, las obras completadas. Nosotros creemos que Cristo es Dios y creemos en los milagros que Él hizo, como hemos visto que sanó muchos enfermos, dio vista al ciego y también algunos, unos judíos que están poseídos por el demonio, y Él lo pudo hacer esos milagros.
son afirmaciones acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Los dos puntos que hemos visto, mis queridos hermanos, nos dejó claro quién es Jesús. Jesús es Dios, pero Juan dice, Él es el Cordero de Dios que quita pecado. Eso es Jesús. Jesús es el que quita el pecado, todo aquel que cree en Él. Podemos decir, bueno, Jesucristo vino a salvar todo el mundo, pero no todo el mundo, solo aquel que pone su fe en Él. Esa es la única forma de ser quitado nuestros pecados. Y no solo Juan también declaró allí su testimonio, sino el profeta Isaías también profetizó quién es Jesús. Dice así, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. El cordero. Lo que dijo Juan también fue en el Antiguo Testamento, el cordero. Jesucristo es el cordero de Dios. Las obras testifican quién es Jesús. Por ejemplo, los milagros de Jesús llevaron a la confesión de Nicodemo. ¿Qué dijo Nicodemo al encontrar o al ver los milagros que hizo Jesús? Dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Jesucristo es Dios. Esa es la deidad de Dios. Así que en la otra ocasión vamos a continuar con los otros dos evidencias que identifica quién es Jesús. Palabra de Dios, oramos. Amado Dios, dulce es tu palabra, Señor, al entender quién es nuestro Salvador. Podemos confiarnos en nuestras palabras, decir, sí, soy cristiano. Yo he aceptado a Cristo. Pero a veces no sabemos quién es el Cristo que nosotros llamamos Cristo. Pero gracias a tu palabra nos enseña acerca de quién es tu Hijo verdaderamente, que Él es el Cordero tuyo que has enviado en este mundo. Y solo por Él somos salvos. Así que gracias por tu palabra que nos ha alimentado en esta noche. Yo sé, Señor, no todo este bosquejo quedó guardado en el corazón cada uno de tus hijos, sino tú conoces la necesidad de cada uno. Tú conoces el porción de cada uno para llenar ese vacío dentro de su corazón. Así que en este momento, mi buen Dios, doy gracias por este privilegio que tú nos has dado de escuchar tu palabra. Oramos siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.